Hola, querido estudiante de sexto de secundaria. Es un placer inmenso volvernos a encontrar en nuestra interesante clase a distancia. Soy Sonia García, tu profesora de física. Espero te encuentres muy bien junto a tu familia, siguiendo las sugerencias del Ministerio de Salud. Continuaremos los temas de la propuesta curricular y del segundo cuadernillo para lograr nuestro aprendizaje desde casa y preservar nuestra salud. Para esto debemos reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Vamos, juntos podemos lograrlo. Los recursos a utilizar en nuestra clase de hoy son los siguientes. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Hoy estudiaremos el tema del trabajo mecánico. Analicemos la siguiente situación. En el supermercado, una señora empuja un carrito con provisiones y lo desplaza por 10 metros al aplicar una fuerza de 50 newtons. Entonces, cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo que experimenta un desplazamiento, que en este caso la fuerza está aplicada en la misma dirección del desplazamiento, se está realizando un trabajo mecánico. Ese se expresa con la letra W, significa work en inglés. ¿Cómo calculamos el trabajo mecánico? El trabajo se puede calcular multiplicando el módulo de la fuerza aplicada al carrito por el módulo del desplazamiento obtenido, aplicando la siguiente ecuación. W es igual a F por D. Si la fuerza se expresa en newton y el desplazamiento en metros, al multiplicar newton por metro se obtiene joule, que es la unidad de expresar el trabajo y es la misma unidad que mide la energía. Por eso se entiende que la energía es la capacidad para realizar un trabajo, o que el trabajo provoca una variación de energía. Calculemos entonces. ¿Cuál es el módulo del trabajo realizado por la señora? Tenemos los siguientes datos. La fuerza, dijimos que era de 50 newtons. El desplazamiento, 10 metros. Vamos a calcular el trabajo. El trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Dijimos que la fuerza es de 50, el desplazamiento son 10, 50 newton por 10 metros es igual a 500 joule. Resultados, trabajo igual a 500 joule. Entonces, el trabajo realizado por la señora fue de 500 joules. Muy fácil, ¿verdad? En nuestra vida diaria realizamos muchas actividades relacionadas con la física, sin darnos cuenta, pero es momento de seguir aprendiendo más sobre este fascinante mundo. Presta atención a esas importantes informaciones. ¿Cómo definiríamos el trabajo mecánico? En mecánica, el trabajo efectuado por una fuerza aplicada sobre una partícula durante un cierto desplazamiento se define como la integral del producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. El trabajo es una magnitud física escalar y se representa con la letra W. Su fórmula es W igual a F por D por el coseno del ángulo, donde F es la fuerza aplicada, D es el desplazamiento experimentado y coseno del ángulo es el coseno del ángulo formado entre la dirección de la fuerza aplicada y la dirección del desplazamiento. Se mide en joules. Escribe en tu cuaderno
5 situaciones de tu vida diaria donde realices trabajo mecánico. Excelente. Entonces, piensa, siempre que se aplica una fuerza, ¿se realiza trabajo? Si respondiste que no, estás en lo correcto. Cuando la fuerza aplicada tiene dirección perpendicular a la dirección del desplazamiento, no ejerce trabajo mecánico, porque no se opone ni favorece al movimiento. Tendremos un ángulo de 90 grados entre la dirección de la fuerza aplicada y la dirección del desplazamiento, y el trabajo es nulo. Por ejemplo, si aplicamos una fuerza perpendicular con nuestro brazo sobre una mesa, esta no se moverá. Por lo tanto, no habrá trabajo. Cuando una fuerza no realiza trabajo, como en el gráfico que estamos analizando, una fuerza sin movimiento o una fuerza perpendicular al movimiento no realiza trabajo. Aquí vemos una persona empujando un objeto con una fuerza que no produce ningún movimiento, lo cual cuando se ejerce una fuerza sobre el objeto que no se mueve, no se realiza trabajo sobre el objeto. En el segundo caso vemos que el señor está haciendo una fuerza perpendicular al movimiento con velocidad constante, transportando un objeto. Cuando se transporta un objeto a velocidad constante por una fuerza que actúa en ángulo recto con el movimiento, no se realiza trabajo sobre el objeto, pues se forma un ángulo de 90 grados y el trabajo es nulo. Y si la fuerza tiene otra dirección, ¿se producirá trabajo? Si tu respuesta es afirmativa, muy bien. Tenemos dos casos, trabajo positivo o trabajo negativo, dependiendo del ángulo que formen el vector desplazamiento y el vector fuerza. A. Si la fuerza actúa en la misma dirección o de manera que favorece el desplazamiento, o si sobre una partícula actúan varias fuerzas y queremos calcular el trabajo total realizado sobre esta partícula, entonces F representa el vector resultante de todas las fuerzas aplicadas y realiza un trabajo positivo. Su ángulo es mayor que 0 y menor que 90 grados. Por ejemplo, si empujamos una caja en la misma dirección del desplazamiento, se calcula con las ecuaciones siguientes. W es igual a F por D por el coseno del ángulo. O también W es igual a F por D si no nos dan el ángulo. Ejemplo, sobre un cuerpo actúa una fuerza de 120 newtons, formando un ángulo de 34 grados con la horizontal. Si el cuerpo se desplaza a una distancia de 20 metros, hallar el trabajo que actúa sobre el cuerpo. Datos. Tenemos una fuerza de 120 newtons, el ángulo de 34 grados y el desplazamiento de 20 metros. Tenemos que calcular el trabajo realizado sobre el cuerpo. Usando la fórmula del trabajo, W es igual a F por D por el coseno del ángulo. Dándole valores tenemos que W es igual a 120 newtons por 20 metros por el coseno de 34 grados, lo que es lo mismo 120 por 20 metros por 0.829, que es el coseno de 34 grados, lo que nos da un resultado de 1989.7 joules. Si la fuerza actúa en dirección opuesta al desplazamiento, se realiza un trabajo negativo y tiene un ángulo de 180 grados. Por ejemplo, si queremos detener un cuerpo en movimiento, debemos aplicar una fuerza en sentido opuesto al desplazamiento del mismo. Y la fuerza es antiparalela al desplazamiento. Calculamos con la siguiente ecuación. W es igual a menos F por D. Practiquemos. Sobre un cuerpo de 10 kilogramos actúan las fuerzas según indica la figura. Tenemos en el gráfico una masa de 10 kilogramos a la cual actúa una fuerza de 30 newtons hacia el este, o F mayúscula.
tenemos otra fuerza F minúscula de 10 newton hacia el oeste o hacia la izquierda, lo que produce un desplazamiento de 20 metros. Halla el trabajo que hace la fuerza F mayúscula, halla el trabajo que hace la fuerza F minúscula y halla el trabajo total que actúa sobre el cuerpo. F mayúscula 30 newtons, F minúscula 10 newtons, desplazamiento 20 metros. Hallar el trabajo hecho por la fuerza F mayúscula, que es igual a 30, hallar el trabajo hecho por la fuerza F minúscula, que es igual a 10 newtons, y hallar el trabajo total. Operación. Usando la fórmula del trabajo, W igual a F por D por el coseno del ángulo. Aquí el ángulo entre F mayúscula y D es 0 grados. Por lo tanto, esta fórmula se reduce a W F mayúscula es igual a F por D, lo que será igual a 30 newton, que es el valor de F mayúscula, por el desplazamiento, que son 20 metros, lo que nos da un valor de 600 joules. Para el trabajo de F minúscula tenemos que la fórmula del trabajo es W igual a F por D por el coseno del ángulo. Aquí el ángulo entre F minúscula y D es de 180 grados. El coseno de 180 es igual a 1. Por lo tanto, esta fórmula se reduce a trabajo de F minúscula es igual a menos F por D, lo que es igual a menos 10 por 20, que nos da un resultado de menos 200 joules. Para hallar el trabajo total, sumamos el trabajo hecho por la fuerza F mayúscula más el trabajo hecho por la fuerza F minúscula, que es igual a 600 joules menos 200 joules, que nos da un resultado de 400 joules, que sería el valor del trabajo total. Resultados. El trabajo hecho por la fuerza F mayúscula es de 600 joules. El trabajo hecho por la fuerza F minúscula, menos 200 joules. El trabajo total, 400 joules. Luego de realizar estos ejemplos, ahora analicemos el trabajo de manera gráfica. Trabajo por fuerzas constantes. En el siguiente gráfico tenemos una fuerza de 130 newtons que produjo un desplazamiento de 3 metros. Podemos representar gráficamente el módulo de una fuerza que realiza trabajo sobre un objeto en función de la posición del cuerpo. Por ejemplo, consideremos la fuerza de 130 newtons que vimos en el gráfico de arriba, que produce un desplazamiento de 3 metros. Entonces, su posición inicial vale 0 y por ello la posición final es igual al desplazamiento. En el caso anterior, la fuerza es constante y podemos observar que el trabajo es igual a la componente de la fuerza en X por la variación de X, que es simplemente el área del rectángulo sombreado en la figura. W es igual a 130 newton por 3 metros, que es igual a 390 joules. Para fuerzas variables, en este gráfico, el trabajo se calcula según la figura sombreada y usando la fórmula correspondiente al área, que en este caso será un triángulo, y es igual a W igual a base por altura partido 2. Donde la altura representa la fuerza y la base es el desplazamiento. Luego de tan importantes informaciones, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que el trabajo mecánico no es más que el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Se representa con la letra W, se mide en joules y su ecuación es W igual a F por D por el coseno del ángulo. El trabajo puede ser positivo si las fuerzas y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido y su ángulo es mayor que 0 y menor que 90 grados. El trabajo es negativo si la fuerza es opuesta al desplazamiento y tiene ángulo de 180 grados. El trabajo será nulo si la dirección de la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento, formando un ángulo de 90 grados o no se produce desplazamiento. Analizamos ejemplos de trabajo mecánico usando ecuaciones e interpretamos gráficos sobre el trabajo.
Cuando la fuerza es constante, que el trabajo se calcula con la fórmula del rectángulo, que es base por altura. Cuando la fuerza es variable, el trabajo se halla con la fórmula del área de la figura que se forme debajo de la pendiente. Escribimos ejemplos de trabajo mecánico de la vida diaria y resolvimos ejercicios del tema. Relacionamos nuestras actividades cotidianas con el tema del trabajo y comprendimos su importancia y la diferencia entre trabajo y trabajo mecánico. Espero que esta clase de hoy te sea de mucha utilidad. Es el momento de resolver algunos ejercicios. Ahora, practiquemos lo aprendido. Ejercicio número 1. Una partícula se mueve según el siguiente gráfico. Aplicamos una fuerza de 6 newtons que produce un desplazamiento horizontal de 4 metros. Luego el cuerpo desciende hasta llegar a un desplazamiento de 8 metros. Hallar el trabajo total realizado por la fuerza. El área debajo del gráfico es igual al trabajo y podemos usar el área de un rectángulo más el área de un triángulo. También podemos usar el área de un trapecio. La fórmula es base por altura más un medio de base por altura. Número 2. Sobre un cuerpo actúa una fuerza de 100 newtons, formando un ángulo de 64 grados con la horizontal y el cuerpo se desplaza una distancia de 32 metros. Hallar el trabajo que actúa sobre el cuerpo usando la fórmula de trabajo W igual a F por D por el coseno del ángulo. Número 3. Hallar el trabajo que realiza la fuerza M de 200 newtons al desplazar el bloque 20 metros a la derecha según el gráfico. (3b) Hallar el trabajo neto sabiendo que el bloque se desplaza 10 metros a la izquierda y tiene una fuerza de 120 newtons, una fuerza de 50 newtons hacia arriba, 200 newtons hacia abajo y 20 newtons a la izquierda. Te invito a profundizar más sobre el tema. En nuestra próxima clase trabajaremos el tema de la energía. Cuídate y cuida a los tuyos en estos tiempos de pandemia. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase.